Agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad y también agradecemos a la directiva de Escuela Bíblica que sin merecerlo nos ha puesto aquí al frente de ustedes, al junto de esos maestros que están ahí, nuestro hermano Zacarías Pascual, Gardenia Cleto, Ronaldo Brand y una servidora. Tenemos esta noche la responsabilidad de impartir la escuela bíblica, dando inicio de lo que es la semana del conocimiento. Ya acostumbramos año tras año a celebrar en este mes de la Biblia lo que es la semana del conocimiento. Si me hubiesen puesto a elegir, le diría que pusiera a mi maestra Clara, pero no me pusieron a elegir. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer lo que Dios permita que hagamos al junto de nuestros hermanos en esta noche. Gloria a Dios, yo voy a ser la persona que va a estar encargada de dar la introducción a lo que es nuestra lección bíblica número 5. La lección bíblica número 5, Dios respalda a los que llaman. El tema es Dios respalda a los que llaman. Un tema sumamente hermoso, sumamente acogedor, de sumo interés para cada uno de nosotros, ya que todos nosotros hemos sido llamados para hacer algo en el Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados para realizar alguna función. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios respalda a los que llaman. Como le dije, tendré la introducción de lo que es ese tema. Vamos a tener algunos conceptos clave con relación a lo que es nuestro tema que vamos a estar analizando en esta noche. Tenemos el concepto respaldo, ayuda, amparo, protección, favor, defensa y el concepto llamado selección, elección, apartar, escoger, misión. Dios ayuda a los que Él selecciona. Dios brinda su amparo a todo lo que Él aparta para realizar cualquier misión. Dios brinda su protección para lo que Él aparta. Dios favorece a la persona que Él escoge para realizar cualquier misión. Cuando Dios llama a una persona al ministerio, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que si fue Él que nos llamó, Él nos va a respaldar. Si el llamado es de Dios, tenemos que esperar que Él estará con nosotros en todo momento, porque Dios respalda, como dice el tema, a los que Él llama. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos unos objetivos que deseamos lograr en esta noche, que podamos realizar. Tenemos 3 objetivos que son: el primero, conocer las implicaciones que tenía la misión que Dios le había dado a Moisés. Conocer la implicación que Dios tenía para Moisés. El segundo dice, aprender de las dificultades que Moisés iba a enfrentar en su tarea. Los inconvenientes, los obstáculos, cualquier problema que Moisés iba a enfrentar, de eso podemos aprender nosotros hoy en día. Ya que así como Moisés enfrentó muchísimas dificultades, muchísimos inconvenientes, pero el llamado que Dios le dio, Él lo iba a respaldar. Y el tercero, reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Reconocer que cuando Dios está con nosotros, no importa lo que pase, no importa lo que veamos, si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a respaldar, Él nos va a amparar en cualquier cosa
que vayamos a realizar. El pensamiento central dice: tarde o temprano, todo sistema de opresión tiene que enfrentar la justicia de Dios. Tarde o temprano, sea mañana, sea pasado mañana, dentro de 20 años, la justicia de Dios no nos dejará solo. Tenemos que tener pendiente, tenemos que tener eso en nuestra mente, que no importa el momento, no importa el tiempo que haya pasado, sea corto plazo, sea largo plazo, pero Dios nunca nos va a dejar solo. La justicia divina se va a manifestar en nosotros. Podemos ver cómo está el país, podemos ver cómo está la impunidad, podemos ver que dicen por ahí que el que nada tiene, nada vale, pero eso nosotros estamos seguros de que Dios va a manifestar su justicia divina. No nos dejemos llevar por los tiempos ni por lo que estamos viendo, porque confiamos en el Señor. Y como dice el tema, que Dios nos respalda si somos llamados por Él. Dios nos respalda si somos verdaderamente llamados por Él. No tenemos que tener miedo, porque cuando Dios llama a una persona, Él lo va a respaldar. No estamos solos, tenemos el respaldo del Señor y por tanto tenemos que confiar en que la justicia divina ha de manifestarse en nosotros. La justicia del Señor no nos va a faltar, aunque a veces pase el tiempo y a veces estamos clamando por algo, vemos que se nos hacen injusticia, pero tener pendiente que la justicia del Señor en algún momento va a manifestarse en nosotros. El texto áureo no lo vamos a decir ahora porque está dentro del tema y uno de los hermanos va a estar explicando esos versos. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron un llamado del Señor especial y también Dios le dio su respaldo porque el llamado era genuino, el llamado era de parte de Él. No fue que se engancharon a tal cosa, no fue que quisieron ser tal cosa, que Dios lo llamó. Podemos ver a Josué, David, Elías, podemos ver a Noé, a Pedro, a Pablo, Daniel, Gedeón, Abraham, entre otros, un sinnúmero de personas en la Biblia que Dios le hizo un llamado especial. Podemos notar a Josué, que era un joven que estaba mano a mano con Moisés desde su principio hasta su último tiempo. Podemos ver cómo el Señor le hizo un llamado extraordinario a Josué después de la muerte de Moisés. Notamos todas las cosas que el Señor hizo a través de Josué porque fue un llamado especial que Él le hizo. Podemos ver cómo el Señor le hizo ganar todas esas batallas para llegar a la tierra prometida. Y no era con la fuerza de Josué ni con el pueblo de Israel. Fue porque Dios lo llamó y él pudo ver el respaldo del Señor. También vemos el caso de David, cómo desde su temprana edad, desde su adolescencia prácticamente, el Señor le hizo un llamado especial a David. Y vemos una trayectoria, aunque muchas veces nos veamos débiles o queramos flaquear o flaquearemos en algunas ocasiones, no importa, el Señor si te llamó, Él te va a dar su respaldo, porque Dios respalda a los que Él llama. Si el llamado es del Señor, confiemos. Por último, voy a mencionar a Pedro, el apóstol Pedro. Todos sabemos la historia de Pedro, cómo comenzó. Era un hombre intrépido, un hombre tal vez muy rápido, tal vez no pensaba mucho para hacer las cosas, para decidirse. Pero vemos cómo el Señor lo moldeó, porque tenía un llamado genuino de parte del Señor. Podemos ver cómo el Señor fue moldeando a Pedro. Sabemos que Pedro lo último que hizo fue que hasta negó al Señor. Lo negó.
pero tenía un llamado del Señor. Y podemos notar cómo en su primer mensaje 3,000 almas ganó para el Señor, después de haber hecho todas esas cosas que le mencioné. Y en su segundo mensaje 5,000 almas para el Señor. Entonces, cuando el Señor hace un llamado, tenemos que tener la seguridad de que si el llamado es verdaderamente del Señor, Él estará con nosotros, no importando la circunstancia. El respaldo del Señor nos garantiza la victoria. Si el llamado del Señor, tenemos la victoria garantizado en cualquier cosa que emprendamos. Tenemos algunas evidencias del llamado del Señor. Tenemos evidencia en la Biblia de que cuando Dios nos llama, Él está con nosotros. Dios primero nos salva. Ese es nuestro primer llamado a la salvación. Él primero nos salva. Obra a través de nosotros, reflejando nuestro llamado. Dios transforma nuestras vidas. Dios transforma nuestras vidas. Si tenemos un llamado del Señor, tiene que haber una transformación en nosotros. Dios nos capacita y nos enseña a confiar en Él. Dios nos capacita y nos enseña a confiar en Él. El respaldo y llamado del Señor se reciben sobrenaturalmente. No es que yo voy a decir, Dios me llamó, yo oí una voz por ahí. No, sobrenaturalmente. Eso no es cosa de hombre. El llamado de Dios no es cosa de hombre. Eso es cuando que Dios lo hace sobrenaturalmente. Y existen esas evidencias de que Dios nos llamó. Dios nos otorga poder y autoridad. Ahí están las citas bíblicas que pueden anotarlo, porque si me pongo a leerlas todas, el tiempo no va a dar para después los hermanos desarrollar lo que les corresponde. Cuando Dios llama a una persona al ministerio, debemos de estar seguros de que si el llamado es verdaderamente de parte de Dios, contaremos con su respaldo. Si es Dios que nos llama, tenemos que estar seguros de que si es verdaderamente el llamado de parte de Dios, el respaldo va a estar. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Contamos con esa ayuda del Señor cuando el llamado es de Dios. Cuando no nos enganchamos nosotros mismos a lo que nos gusta. Me gusta predicar, pues yo voy a predicar. Me gusta cantar, con muchísima mala gracia. Si Dios no te llamó a eso, deja que lo que sepan, dejemos que lo que saben lo hagan. Porque a otra cosa nos ha llamado. Porque Dios a todos nos ha hecho un llamado para hacer algo. Si Dios nos ha llamado, Él no nos dejará en vergüenza. Si el llamado es de Dios, las cosas las vamos a hacer bien. Dios no es hombre para que mienta, dice Número 23:19, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para mentir. Si Dios prometió algo, es porque Él lo va a cumplir. Las personas que tienen llamado, suelen servir y lo hacen con amor. Cuando ese llamado cuenta con el respaldo de Dios, el trabajo se realiza con gracia. Cuando el llamado es del Señor, el trabajo que uno hace, lo que sea que uno haga, no importa el nombre del trabajo, uno lo hace con gracia, con alegría, con entusiasmo, lo hace con pasión, lo hace alegre. Uno siempre desea hacer esa cosa que él lo debe hacer porque fue Dios mismo que le dio
esa razón para hacerlo. Cuando ese trabajo que usted hace, que usted realiza, es de parte del Señor, usted lo va a hacer contento, va a desear hacerlo, no para que lo vean, sino para agradar al Señor, porque fue el mismo Dios que le hizo ese llamado para realizar esa función. No es lo mismo a mí gustarme hacer algo que yo sentir ese especial llamado del Señor. No es lo mismo a mí gustarme hacer X cosa o porque yo veo que alguien lo hace bien, yo también lo quiero hacer. No es lo mismo que cuando usted tiene el llamado del Señor. Una persona que pastoree sin un llamado, ¿ustedes se imaginan? Una persona que pastoree sin un llamado de pastor no va a pastorear nunca. Una persona que no tiene ese llamado no lo va a hacer nunca bien. Porque las cosas, cuando las hacemos para Dios, cuando las hacemos de parte del Señor, se nos va a notar, se nos va a reflejar. Dios no siempre elige a personas capacitadas. Dios capacita a las personas que Él elige. Dios no siempre elige a las personas que saben, a las inteligentes, a las intelectuales. Dios es experto capacitando. Dios es experto capacitando. Entonces no tengamos miedo que si el llamado es de parte del Señor, lo vamos a realizar con gracia, con pasión, con alegría y bien. Hasta aquí fue la introducción. Vamos a continuar con el primer subtema en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad y luego a la directiva de la escuela bíblica por elegirnos para realizar esta parte. Vamos a empezar de inmediato y vamos a pedirle a nuestro hermano Richard Mercedes, que se lea la parte del primer subtema, que es Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Dios le bendiga a todos, amado. Éxodo 3, del 13 al 15. Y vamos a leer para la gloria de Dios. La palabra dice así, Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Richard. Como ya nosotros vemos, normalmente tenemos como su tema donde nos dice que Moisés anticipa un problema. Moisés está previniendo un problema. Cada uno de nosotros, cuando nos proponemos hacer algo, a ir a algún lugar, tratamos de prepararnos. Tratamos de obtener todo lo que realmente podamos necesitar. En el camino, si es un viaje hacia un pueblo, y usted va en un vehículo, usted trata de prevenir. Trata de tener todo lo que pueda necesitar en el camino, porque si se le presenta una emergencia, usted lo pueda resolver. Entonces, a Dios nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, fuimos llamados. Por eso estamos aquí.
hay diferentes ministerios, cada uno realizamos diferentes funciones, cada uno de nosotros somos miembros. ¿De qué? Miembro del cuerpo, ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces, los miembros de nuestro cuerpo, si nosotros los observamos, cada uno realiza una función distinta. Cada miembro de nuestro cuerpo hace una función distinta. Así es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros aquí en la iglesia hacemos funciones distintas, pero todo con un mismo propósito. Todo con un mismo objetivo. Pero hacemos funciones distintas. Yo no canto como cantan otros, como canta Clara o como canta Yasmín. Yo no canto así. ¿Por qué? Ella tiene su don de cántico, ellos tienen su don de cántico. Yo le podría desempeñar otra función. Hay quienes tienen el arte para limpiar y lo hacen de maravilla. Lo hacen de manera excelente. Entonces, Dios, de antemano, todos nosotros conocemos la historia, pudo escuchar, pudo ver la necesidad que había en su pueblo, quien se encontraba cautivo en Egipto, y escogió a alguien, como puede escogernos a cualquiera de nosotros que estamos aquí para algo, para hacer X cual función. Y siempre ponemos pero. Siempre como decimos por ahí, resbalamos, esquivamos. Siempre ponemos una excusa. Siempre tratamos de que, si nosotros observamos los versos que antecedieron a lo que ya leímos, vemos las diferentes excusas que presentó Moisés. Pero Dios insistía. ¿Por qué? Porque a Dios nadie se le escapa. Moisés insistía, Dios insistía con Moisés, Moisés poniendo excusas y buscando la forma de írsele, escapársele. Pero Dios estuvo ahí en cada excusa que Moisés ponía. Dios le buscaba una solución. Dios le buscaba una solución. Porque Dios, para cada situación, tiene la solución. Dios, para cada situación, tiene la solución. Entonces, ahí nosotros podemos ver las excusas de Moisés. Es que soy tartamudo, que no puedo hablar libremente. Y ya nosotros conocemos las diferentes excusas que presentó Moisés. ¿Quién soy yo? Pero ¿quién soy yo para presentarme a Faraón? Dice Moisés. O sea, quizás diría, bueno, yo no tengo la capacidad, no tengo el valor, no tengo la inteligencia, le tengo miedo. Tuve que salir corriendo de allá. ¿Y si yo voy ahora y me ven? ¿Qué puede pasar? Pero ¿quién soy yo? Quizá Moisés pensaba que Dios cogiera a otro y lo dejara ahí. Pero Dios no hace eso. Dios, si te señaló para algo, si nos señaló para algo, tenemos que ir. ¿Va o va? Es así. La cosa de Dios. Porque vuestro sí sea sí. ¿Va o va? Así son las cosas de Dios. Entonces, ya Moisés está resuelto a ir a cumplirle la misión que Dios le había mandado. Pero él quiere ir prevenido. Él quiere ir preparado.
Por eso él le dice, y si me preguntan tu nombre, ¿qué le voy a decir? Pero ¿por qué? No sé si a usted le ha llamado la atención o la curiosidad, como pudiéramos decir, porque hay un interrogante. Pero ¿por qué Moisés le dice a Dios que si me preguntan tu nombre, ¿qué le voy a decir? Y usted dirá, pero el pueblo de Israel conoce a Dios. El pueblo de Israel conoce a Dios. Y si Moisés va y le dice, mira, Dios me mandó a sacarlo a ustedes de aquí. ¿Qué ellos van a decir? Bueno, que vámonos. No. El pueblo de Israel, todos sabemos que aunque estaba cautivo allá, pero no es tan fácil salir de la casa y arrancar por un trayecto, dejarlo todo y quizás llevarse lo que pueda. Había que concientizar al pueblo para que pudiera salir. Pero había una situación más grave que Moisés la sabía. Moisés sabía que el pueblo no tenía un líder allá que lo estuviera dirigiendo. Aunque el pueblo de Israel conocía a Dios, porque recuerden que cuando ellos estaban pasando la crujía, como decimos popularmente, ellos clamaron a Dios y la Biblia dice que Dios oyó el clamor de ellos. O sea, cuando estamos pasando momentos difíciles, tenemos nosotros la confianza de clamar a Dios y Dios nos va a escuchar. Porque ahí la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de ellos y vio los exactores, esa gente que lo tenían a ellos, cobrándole los impuestos más altos que un ser humano podía pagar. Y todo eso Dios lo vio. Pero, a pesar de todo eso, el pueblo de Israel, allá en Egipto, no tenía la oportunidad de congregarse, de ofrecer sacrificio, de rendir adoración a Dios. No tenía un líder. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba envuelto, siendo el pueblo conociendo a Dios, ¿verdad? Pero estaba envuelto en el politeísmo. Y ellos compartiendo con los dioses egipcios, entonces ellos conocían todos los dioses egipcios, ellos lo conocían. Como es Dios, Moisés sabía que Dios lo había mandado, pero Dios tiene un nombre. Como Dios tiene un nombre, ellos conocían su descendencia y conocían por naturaleza, por historia, desde dónde ellos venían, lo que Dios había hecho con ellos en toda su trayectoria, el respaldo que Dios le había dado a sus antecesores. Moisés también lo sabía. Al Moisés llegar a Egipto, convocar al pueblo para que saliera o comunicarle al pueblo que Dios lo había mandado a buscar, Moisés quería saber qué Dios o qué nombre del Dios que lo había mandado a buscar para podérselo decir a ellos. Entonces por eso él le dice a Dios y le dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé si ellos me preguntan? ¿Qué yo le voy a responder? Entonces,
Dios le responde a Moisés y le dice, mira, dile a ellos que yo soy, te envió a vosotros. El yo soy te envió. Era un nombre distinto a los dioses egipcios que ellos conocían. Así tú le dirás al pueblo de Israel, el Dios soy me envió a vosotros. Entonces, hay diferentes analistas que comenzaron a analizar la palabra yo soy. Pero nosotros escogemos o nos hemos basado en lo que dice realmente la Reina Valera acerca de yo soy. Y esta es la más creíble y la más exacta. Y es la que nosotros comunicamos constantemente. ¿Por qué? Porque realmente Moisés, la misión de Moisés no era comunicarle al pueblo de Israel un nombre mágico, que lo iba a sacar allí, sino que Moisés tenía la misión de comunicar al pueblo de Israel la verdadera deidad de Dios. Esa era la misión de Moisés, comunicarle la verdadera deidad de Dios. Y era comunicarle acerca de que el yo soy era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese lo había enviado a ellos para así sacarlo de Egipto. Ante tanto politeísmo, todos esos dioses paganos que el pueblo estaba envuelto allí, normalmente el pueblo estaba envuelto en un descuido espiritualmente hablando. Porque el pueblo lo que conocía eran esos dioses. No podían rendir tributo, adoración, ni hacer sacrificio ante el Dios verdadero, el Dios que lo había creado, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Moisés tenía una doble misión, tanto sacar al pueblo como también guiarlo espiritualmente, formarlo, orientarlo, prepararlo, para que el pueblo se despojara de todas esas idolatrías y pueda inculcarse en rendir tributo al Dios que lo había formado. Esa era la misión de Moisés. Por eso Moisés trata de prevenir y se está cuidando. Como lo hace usted, como lo hago yo, como lo hace cualquiera. Porque si Moisés se va simplemente y le preguntan, él no iba a tener una respuesta. Pero Dios le envió la solución para que Moisés pudiera manejar aquella situación que pudiera encontrar en los planes, en el propósito que Dios tenía para con ese pueblo. Le mandó a decir el verdadero nombre de Dios. Los nombres de los dioses egipcios, aunque sí lo tenemos y presentamos solamente la figura, pero no nos interesa mencionar ni siquiera los nombres de esos dioses egipcios, porque nosotros tenemos ¿a quién? Al Dios verdadero,
¿A quién tenemos? Al Dios verdadero. La verdadera deidad de Dios es la que nosotros tenemos y es la que cada día pues rendimos tributo, rendimos adoración, ensaltamos su nombre y clamamos a Él. Entonces los dioses egipcios no nos interesan. Lo que nos interesa es a Jehová Dios de los ejércitos. Otra parte esencial es temor de Dios, o sea, respeto por las cosas del Señor. Eso era una exigencia. Justicia e integridad. ¿Por qué justicia? Porque sabemos que como el pueblo de Israel no tenía un líder, se iban a dar conflictos, situaciones. Entonces, como habían problemas, se necesitaba alguien que los mediara. Y Moisés no estaba ahí en ese momento, el pueblo estaba solo todavía. Entonces, para eso se necesitaba la justicia. La integridad es la capacidad que tiene una persona de hacer lo correcto aunque nadie lo esté mirando. O sea, esas personas debían estar conectadas directamente con el Señor. Y eso es algo esencial. Otra parte es que debían tener una reputación respetable. O sea, eran personas respetadas dentro del pueblo de Israel. Porque no iban a poner como un líder a una persona que siempre se le llama la atención o una persona que no se ajusta a las normas. Por tanto, se exigía una reputación respetable. En esta parte ya lo tomé del Nuevo Testamento, de cuáles son las características que exigen los ancianos de este tiempo. Las pasadas fueron en el Antiguo Testamento, pero también se pueden adaptar a este tiempo. Y aquí tenemos la de nosotros. Debemos ser irreprensibles. Toda la persona que va a tener este ministerio de ser anciano, de aconsejar, debe ser irreprensible. ¿Qué significa esto? No es que no se le vaya a llamar la atención en un momento. No es que quizás no vaya a cometer errores, porque cada uno de nosotros estamos aquí. Y mientras estemos acá, en el mundo, vamos a cometer errores. Pero se muestra la irreprensibilidad cuando una persona comete un error, falla y pide disculpas. Si a usted, por ejemplo, un anciano lo ofende y no le pide disculpas, usted se va a sentir mal y usted va a decir, ¿pero por qué? Si es un anciano, debe tener un ejemplo, debe dar un testimonio. Entonces esto es esencial. Sobriedad y autocontrol. La sobriedad en este contexto lo que significa es lo siguiente. Una persona que sea capaz de gestionar sus emociones, de no actuar por impulsos. Las personas que tienen este llamado de anciano no pueden actuar por impulsos, porque deben esperar la guianza divina para poder hacer lo correcto. Sabemos que son personas representantes. Dije anteriormente que los ancianos de Israel eran representantes de las 12 tribus y debían ser personas con experiencia, y esto también es importante. Por otro lado, debía tener la capacidad de enseñar y exhortar y la integridad. Puedes pasar. De inmediato vamos a mencionar cuáles eran esas funciones de los ancianos en el pueblo. Liderazgo, administradores de la justicia, como dije anteriormente, consejeros y maestros, representantes del pueblo, líderes espirituales y litúrgicos. Voy a explicar la última. Líderes espirituales porque eran personas que debían mantener la ley, que aunque no se había dado, pero el Señor siempre busca la manera de decirle a su pueblo lo que quiere que haga. El Señor no hace las cosas a ciegas, siempre Él busca la manera. No hay un líder todavía, pero mientras tanto va a haber un grupo de ancianos que va a ir haciendo el trabajo antes de que llegue ese líder. Y en la parte litúrgica se refiere a todo lo que tenía que ver con sacrificios que se tenían que hacer dentro del pueblo. Ahora sí, vamos a explicar de forma concreta lo que es el versículo número 16, que es cuando el Señor le dice que vaya donde los ancianos. Podemos ver aquí que dice, existen 3 imperativos. Ve, reúne y diles. Como sabemos, lo primero que él tenía que hacer era dirigirse a Egipto a buscar al pueblo. Luego le dice, reúne. Como el pueblo de Israel tenía 12 tribus, él tenía que reunir a los representantes de las 12 tribus para poder comunicarles el mensaje. Y ahí entra la palabra diles. O sea, el Señor le dijo que le informara cuál fue la visión que él tuvo allá en el Monte Oreb.
¿Por qué el Señor tenía quizás la necesidad de que él contara esa visión? Porque de algún modo él iba a poner en los ancianos la capacidad de discernir que el mensaje venía de parte de Dios. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. En este momento también inicia lo que es la transición en el liderazgo de Moisés. Ya Moisés no iba a ser un pastor de ovejas. Ya ese tiempo pasó. Ahora él va a pastorear personas, a ser el guía del pueblo de Israel. Y podemos decir con esto que ya Moisés estaba listo porque duró aproximadamente 40 años de preparación y ya se puede decir que él estaba listo para cumplir con su misión porque el Señor ya lo envió a Egipto a buscar al pueblo. Y en esta parte me llama mucho la atención que él le dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que significa aquí es que el Señor está reafirmando la promesa que le hizo a sus antepasados. O sea, yo no me he olvidado de la promesa. También hay un detalle en esta parte y es que sabemos que Moisés estaba alejado de lo que era el pueblo muchos años. Y cuando él llegara al pueblo, las personas del pueblo iban a decir quizás, pero tú tienes tanto tiempo alejado de nosotros. ¿Cómo va a ser que el Señor te va a escoger a ti para venirnos a salvar? Debemos entender un punto y es, como dice un dicho, que la costumbre hace ley. Ya ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Aunque estaban deseosos de que alguien los salve, no es tan fácil pasar a hacer una transición de esclavitud a libertad. Y aunque ellos querían, sí, sálvennos, iba a llegar un momento en el que ellos se iban a preguntar de que si era verdad o era mentira, aunque ya Dios había escuchado ese clamor. Otra parte es que al mencionar ese nombre de los antepasados se realiza una conexión entre Dios y Moisés. Bien. Ahora pasamos a lo que es el versículo 17. Lo voy a reafirmar. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Estos son parte de los habitantes de la tierra de Canaán. No vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero a grandes rasgos le voy a mencionar cuáles eran las características principales de estos grupos. Y es que estos grupos tenían una religión politeísta, o sea, que creían en varios dioses. Hacían sacrificios de niños, utilizaban la violencia, tenían experiencia militar y muchas cuantas cosas. ¿Qué pasa? El Señor le está prometiendo al pueblo de Israel que Él le iba a dar esa tierra, pero también le está mencionando cuáles eran los desafíos que ellos iban a enfrentar cuando llegaran a esa tierra. Van a haber personas ahí, van a haber personas politeístas. Por tanto, ellos tenían que tener cuidado con esas personas y vamos a ver más adelante que el Señor les hace algunas prohibiciones. Bien. Existe una controversia en el por qué el Señor no permitió que el pueblo de Israel se mezclara con este tipo de personas. Y la controversia puede ser aceptable, pero aquí tenemos la respuesta. Y es, esas personas eran personas paganas. Y sabemos que Dios tiene tolerancia cero con el pecado. Por tanto, si hay una persona que adora diversos dioses, al Señor no le agrada eso. Entonces, si el pueblo de Israel se mezclaba con naciones paganas, en algún momento se iban a corromper. Y aún después de que ellos fueron libres, vimos que el pueblo sí se corrompió varias veces. Imagínense ustedes que vivieran todo el tiempo con este grupo de personas, con los cananeos, con los fereceos. Y el Señor estaba previniendo esta parte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bien. En esta parte tenemos la promesa que el Señor le hizo a Abraham de darle esa tierra de esas personas. Esa fue una promesa desde el inicio. El Señor se la hizo directamente a Abraham y se fue materializando a partir de que fueron pasando las diversas generaciones. Pero una promesa
conlleva ciertas cosas, ciertos sacrificios. Y ahora vamos a ver algunas prohibiciones que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Esto yo lo tomé de Deuteronomio, su capítulo 7, desde el 1 hasta el 5. Y dice: no hacer alianza con los pueblos paganos, no mostrar misericordia hacia estos pueblos, no emparentar con ellos. O sea, los hijos tuyos no se lo den casamiento a las hijas de ellos y viceversa. El Señor no quería que se mezclaran. Destruir completamente sus altares, quebrar sus estatuas, destruir las imágenes de acera y quemar sus esculturas. Lo que el Señor está diciendo: mira, mi promesa se va a mantener siempre por encima de todo. Pero hay una parte que me corresponde a mí, pero hay otra parte que te corresponde a ti. Yo te voy a ayudar, yo te voy a librar, yo te voy a salvar, pero a ti te corresponde no mezclarte con pueblos paganos. Bien. Por último, tenemos el análisis de este versículo, y es el siguiente. Dios tiene un plan para su pueblo. Dios tiene autoridad sobre todas las naciones. ¿Y con qué lo comprobamos? Que el Señor dijo que le iba a dar la tierra de los cananeos, de los fereceos, al pueblo de Israel, y como Él es el dueño de todo, a Él nadie puede decirle nada. El Señor tiene autoridad sobre todas las naciones. Dios elimina lo que no forma parte de su plan. Y ahí dentro entramos nosotros. Si usted tiene algo que al Señor no le agrada, aunque a usted no le guste en algún momento, el Señor va a tener que quitarlo. Van a haber cosas que usted y yo tendremos que dejar para poder agradar a Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Otra parte es que Dios prepara el camino para los que llama. Vemos que le fue dando lineamientos a Moisés en todo el trayecto. La promesa de Dios abarca generaciones, o sea, la promesa se le hizo a Abraham y pasaron varias generaciones y la promesa se mantuvo. Dios asegura el cumplimiento de su propósito y la promesa de Dios es específica e incluye provisión. En esta parte vemos que el Señor le promete que le daría una tierra que fluye leche y miel. Esa es una metáfora. Ahí lo que el Señor le está diciendo es: mira, esta tierra es fértil, es productiva. A ti no te va a faltar el alimento porque yo te voy a poner en un lugar adecuado. El Señor está haciendo como un contraste entre la tierra de Egipto y también esta tierra de Canaán. Porque en Egipto ellos no tenían esa libertad, no tenían esa capacidad de hacer todo lo que ellos deseaban. Y aquí en esta tierra el Señor les da esa libertad, pero también les da promesas. Ya para concluir, podemos decir que todas las cosas que el Señor nos manda, Él nos respalda. Siempre pone a alguien de nuestro lado. ¿Cómo podemos aplicar esta clase? Esta parte del subtema que me corresponde de la siguiente manera. Cuando a usted le toque hacer una transición en un cargo, entienda que el trabajo es de Dios. No tenga miedo de preguntarle al líder anterior: mira, ¿qué tú hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Porque el Señor estaba preparando a Moisés para que él supiera que habían personas que iban a estar a su lado y que lo iban a ayudar. Hasta aquí esta parte y vamos a pasar con lo que es el tercer subtema. Leer en Éxodo 18 al 22. Leemos para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él,
y entonces os dejará ir. Bien, tenemos dos subtemas que comprenden este tema, y son que Dios se manifestaría poderosamente a favor de su pueblo. Entonces, el Señor, teniendo Él la potestad, siendo Él todopoderoso, le dice: oye, Moisés, yo quiero que tú vayas donde Faraón. Y ahí, cuando tú estés frente a Faraón, tú le vas a decir: deja que mi pueblo vaya al desierto a adorarme por 3 días. Que haya una fiesta religiosa donde yo pueda recibir adoración de parte de mi pueblo. Pero en este momento Moisés no fue con una actitud de emancipación, sino que Moisés, junto con los ancianos y Aarón su hermano, quien era la voz cantante, Moisés era el intermediario entre Dios y Aarón era quien hablaba. Entonces el Señor le dice: vayan con esta actitud, ve humildemente y pídele a modo de ruego que lo deje salir. Pero el Señor lo que estaba preparando era la zapata para lo que él iba a hacer. Y es que muchas veces el Señor te da una acción y se presentan pruebas, y el Señor como que estaba probando ahí la confianza de Moisés, porque la actitud de Faraón no fue aceptada diciendo: sí, váyanse, vayan y adoren. Pero ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a soltar a este pueblo, el cual es mi mano de obra, mi principal mano de obra, y que también puede tornarse en contra mía? Una vez yo lo deje salir, ellos saben todo dentro de mí, todas las debilidades quizás que nosotros podamos tener, saben los puntos claves. Entonces lo que pueden tornarse en contra de nosotros y acabar conmigo, no. Sin embargo, él lo que prefirió fue hacerle el trabajo aún más fuerte. Entonces, esa actitud fue la que hizo que Moisés quizás perdiera ya en el momento de la ejecución la confianza por un momento. Porque tú me encomendaste, me mandaste a hacer esta obra. Entonces ahora, cuando yo vaya y le diga: Faraón, déjanos salir, vamos, permítenos, o permíteme que yo movilice 2 millones de personas, que era lo que habían ya, eran 600,000 hombres, pero sin contar las mujeres, según los exégetas, ellos rondeaban los 2 millones de personas, que vayan al desierto y que regresen. La actitud de Faraón fue totalmente contraria. Bueno, yo voy a aumentar la presión contra ellos. Y cabe resaltar algo importante: cuando se hacían los ladrillos, se utilizaba paja para hacer que el material sea más suave. Entonces la encomienda de Faraón fue: quítenle la paja, que ellos tengan que trabajar con el ladrillo directamente, que el trabajo sea más fuerte. Porque el Señor lo que estaba buscando era crear en el pueblo judío la idea de que ellos tenían que salir de ahí porque ellos estaban acomodados. Y cuando a ti te ponen el trabajo más fuerte, entonces cuando tú vienes a darte cuenta de que es tiempo de salir. Bien, el Señor despojó a todo principado, todas potestades, y lo subió públicamente triunfando. Es lo mismo que hizo el Señor entonces anteriormente. Fue como una similitud, y vemos que es el Señor mismo, porque Dios y el Señor Jesucristo tienen una misma obra y son una misma persona. Entonces, después de tanto esfuerzo, después de tantos años, ¿y cómo yo voy a simplemente salir con las manos vacías? Cuando un imperio o cuando un pueblo derrotaba a otro, o la forma de exhibir una victoria era quitándole el botín, quitándole la ganancia o la riqueza de aquel pueblo. Entonces, siempre había una guerra, una lucha. Entonces, cuando yo ganaba, me llevaba todo lo que quedaba. Era mi recompensa por el sacrificio y por mi lucha que yo tuve y por mi conquista. Entonces, Moisés, como caudillo, luego con todos esos prodigios y milagros que hizo, despojando o destituyendo todos los dioses que ellos tenían, porque cada plaga que ya en el estudios adelante veremos, es una muestra de cómo el Señor fue destituyendo cada poder o cada potestad, cada deidad que tenían los egipcios. Bien, entonces, a Moisés le fue revelado el significado pleno del nombre del Señor.
Y es que es un Dios que cumple sus pactos. El Señor cumple lo que te promete. Si el Señor prometió de que va a hacer algo grande contigo, Él lo va a hacer y además te va a respaldar en el camino. Porque no es simplemente que te doy la promesa y te voy a soltar a ti para que tú seas que actúes o hagas por tu propia cuenta, sino que Él va a ser tu respaldo. Y de cualquier lugar el Señor lo va a hacer, utilizando obras humanas, porque en su sobrenaturaleza Él se auxilia de las cosas naturales que nosotros percibimos y usamos a diario para glorificarse y cumplir el propósito que Él tiene contigo, cumplir la ordenanza o lo que Él designó que iba a darte a ti, porque al que llama, como tenemos nuestro tema hoy, Él lo respalda. Entonces, como dije, Cristo despojó a todo principado, y así mismo Dios despojó al diablo de toda autoridad sobre cada uno de nosotros. Satanás no tiene ninguna autoridad en nuestras vidas. Vemos aquí como presenta esta imagen que tenemos, donde el Señor muestra ya la ejecución misma del plan. Y es el pueblo de Israel o los hebreos saliendo de Egipto, no con las manos vacías. Si ellos entraron quizás con las manos vacías, pero el sacrificio, quizás todo el esfuerzo que hicieron en ese país, como se desgastaron, tuvo su recompensa. Y tuvo su recompensa porque el Señor lo recompensó. El Señor le destituyó el imperio del diablo que imperaba en Egipto y lo destituyó de toda riqueza quizás que ellos tenían, sin ellos quizás darse cuenta, porque fue que Él puso gracia en ellos y ellos mismos eran quienes les daban. Ellos mismos eran quienes se despojaban. Su oro, su plata se lo dieron. Y aún cuando ellos ya se ejecutan, que están saliendo, le dan comida para que se vayan. Llévense sus vacas, llévense todo lo que ustedes tienen. Entonces que el Señor públicamente despoja a quien tenga que despojar, al que te hace la guerra, al que te oprime, al que te está subyugando, para Él glorificarse y cumplir el propósito que tiene para contigo. Entonces nosotros, de la situación en que estemos, o de lo que el Señor nos haya llamado, no vamos a quedar errantes ni con las manos vacías, sino que vamos a salir victoriosos y llenos de bendición hasta que sobren y abunden, porque así el Señor lo ha designado para cada uno de nosotros. Así que el Señor no importó cuán poderoso fuera Faraón o cuán endurecido estuviera su corazón, sino que el Señor ejecutó el plan y obró de tal manera que todavía hoy en día nosotros hablamos y reconocemos de lo que Él hizo y de lo que Él está haciendo con nosotros todavía hoy en día, porque el Señor no se ha mudado y Él está presente en cada una de nuestras situaciones. Ya a modo de conclusión, podemos resaltar estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido extraer de la clase que tenemos para el día de hoy. Dios ve la aflicción de sus hijos. No importa la situación que estemos pasando, enfermedad, crisis, depresión, cualquier cosa que nosotros puede estar perturbando nuestras vidas, el Señor ve esa aflicción, el Señor sabe cómo tú te sientes. Dios no es indiferente, Él está pendiente a cada cosa. El Señor siempre había tenido cuidado de sus siervos, porque fue una promesa que Él le hizo a Abraham, de que ellos iban a entrar a esa nación, iban a padecer por ese tiempo. Pero cuando llegó el momento, el Señor se tornó a ellos, escuchó su clamor, escuchó su gemir y fue misericordioso con su situación. El liderazgo es esencial. Si no hay una cabeza, si no hay una persona que tenga su mente clara, que piense fuera de la caja, que no esté limitado a la situación en que tú estés envuelto, que no esté preso, es decir, que aunque físicamente esté preso, su mente esté libre, no va a tomar acción. Por eso el liderazgo es crucial en el desarrollo de la obra del Señor. Y gracias al Señor que tenemos líderes competentes. Y Dios cumple sus promesas. Y hablando de las promesas, tenemos aquí el pueblo de Israel, que ya es una historia que sucedió, que estamos conscientes, pero no obstante a eso, el Señor está cumpliendo la promesa que nos ha hecho a través de los años, directamente a nosotros y además bíblicamente. Si Él dijo que está bendecido, te va a bendecir y nos ha bendecido. Y yo quiero que aquí nadie, si yo digo que levante la mano, si Dios lo ha bendecido, se va a quedar con la mano abajo, porque el Señor no se queda con lo de nadie. Entonces el Señor da libertad y bendice a su pueblo.
Es decir, entre las promesas hemos sido llamados a libertad. La Biblia enseña que el Señor nos ha llamado a libertad y además bendice nuestro pueblo. Es decir, corroborando con lo que acabo de decir, Él ha hecho bendiciones para cada uno de nosotros, o ha declarado bendiciones y además te ha bendecido en tu accionar. Bendice tu trabajo, bendice tu familia y bendice tu vida de una manera u otra. Entonces, la obediencia a Dios garantiza el éxito, es crucial. Es necesario que nosotros seamos obedientes. Porque si no obedecemos, no podemos querer recibir el beneficio de la salvación y la bendición. Es decir, conlleva un sacrificio o conlleva una obediencia. Cada vez que el pueblo de Israel desobedeció, se fue tras otros dioses, recibió una compensación por eso y no era bendición. Tú no puedes esperar cuando tú estás caminando de manera de espalda a Dios ser bendecido, igual como cuando tú estás caminando en el orden que el Señor ha establecido. Entonces Dios ofrece esperanza en medio de la aflicción. La esperanza del Señor está latente ahí. Y por eso como que nosotros subsistimos día tras día. Por eso, a pesar de la fuerte guerra, a pesar de la opresión, de la dificultad, las enfermedades que se presentan, las vicisitudes, nuestra esperanza se permanece latente porque hemos creído en el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el que cumple su pacto en todas las generaciones. Entonces, los obstáculos que se nos presenten en la vida, lo hemos de librar porque con nosotros está el poderoso en batalla y el grande. Dios prepara el terreno para darnos victoria. La victoria es nuestra si no desmayamos. Está claro, el terreno para darle la victoria a ellos era que fueran a aquel lugar, a la tierra que fluía leche y miel. Pero el terreno que nosotros tenemos está tanto aquí, donde Él nos bendice, pero en las moradas celestiales que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros, ya que Él dijo que iba a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y ya por último, Dios transforma lugares de dificultad en lugares de bendición, porque en el desierto, allá donde parece ser un lugar inhóspito, donde no hay forma de vida sin una intervención divina, donde ellos no podían pasar quizás un día si no era por la mano del Señor, porque imagínense, 2 millones de personas caminando en el desierto, las provisiones por más que ellos llevaran se iban a acabar, durar 40 años en aquel lugar. Simplemente con la mano del Señor ellos podían atravesar ese gran lugar que el Señor había determinado para probarlos y para llevarlo al lugar, a la tierra prometida que Él había prometido para cada uno de ellos. Entonces, sin más, ahí vamos a cerrar con la conclusión y pasamos al espacio de preguntas. Por el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios.